La Venecia de la Belle Époque, el primer juicio mediático de la historia y una mujer arrolladora cuya realidad supera cualquier ficción, son solo 3 de los ingredientes de la última novela de Reyes Monforte, La Condesa Maldita. De verdad que no os la podéis perder. Bueno, Reyes, muchas gracias por recibirnos. Nada, un placer estar con vosotros. Cuéntanos cómo llegaste a la Condesa Tarnowska. La historia te encontró, tú la buscabas, ¿cómo fue? De casualidad, como todo lo bueno que te pasa en la vida. Yo fui a ver a un amigo que vive en Venecia y me dijo, te voy a llevar al Palacio Mauro Bonato, que fue el lugar del crimen que conmocionó al mundo a principios del siglo XX. Y hoy en día es un hotel, el Hotel Ala Venecia, cuyo bar lleva el nombre de Tarnowska. Y cuando entré en el bar era un homenaje a la Condesa Tarnowska, con sus fotografías, los recortes de periódicos de la época, las armas utilizadas en ese famosísimo crimen del 4 de septiembre de 1907, las fotos de sus amantes, la foto también de la víctima, del conde Gamaroski, y me empezaron a contar un poco su historia y luego yo pues me interesé un poco más por ella y dije, bueno, tengo que escribir una novela como sea, pero es que, bueno, es que es inevitable no interesarse por la historia. ¿Qué tenía que los hombres mataban y morían por ella y las mujeres también querían ser como ella, también querían imitarla? Bueno, de hecho, durante el juicio todas las mujeres de Venecia empezaron a vestir y a peinarse como la Condesa Tarnowska, que tenía un poder de seducción bárbaro, bestial casi animal. Ella se dio cuenta que en aquella época el único poder que podía tener una mujer era el poder de seducción, y ella, además de una belleza descomunal con unos ojos verdes que quitaban el sentido, tenía una personalidad arrolladora y un magnetismo animal, y hacía que los hombres se batieran en duelo por ella, se suicidaran por ella. Su propio cuñado de 16 años se suicidó por ella porque se enamoró y comprendió que aquello no podía llegar a ningún sitio y se ahorcó por una de las ventanas de la residencia familiar. Imagínate el drama. Los hombres renunciaban a la familia, a su riqueza, a su título nobiliario, a su posición social, todo por demostrarle a la condesa que eran dignos de su amor. Es decir, tenía un poder de seducción que todavía a día de hoy sigue funcionando, porque incluso muerta de ese poder de seducción, tú lees La Condesa Maldita y creas sin querer una especie de empatía hacia ella, que necesitas saber más, necesitas conocer más cosas sobre ella. Así que imagínate, en la época no me extraña, claro, que durante el juicio hubo incluso reventa de entradas que alcanzaron cifras astronómicas, esas entradas, por estar cerca de ella, mirarla, observarla, respirar el mismo aire que respiraba ella. Es de locos. Y es extraño que ahora, bueno, tú porque la has recuperado, pero yo era una figura que no conocía, ¿no? Y siendo tan archiconocida en la época y habiendo despertado ese furor, me sorprende que ahora mismo, gracias por rescatarla, porque a mí me parece una figura apasionante de la que quiero saber más y más, pero me extraña que no supiéramos más. Yo no sé si podemos decir que es la primera influencer de la historia, lo que está claro es que es la primera femme fatale del siglo XX. Eso desde luego. Este es el primer juicio mediático de la historia, y además es el primer juicio, y esto me ha interesado mucho y quería que nos lo explicaras un poquito mejor, donde en el juicio utilizó su defensa un problema de salud mental, ¿no?, como atenuante. Sí. Fue el primer juicio en admitir los preceptos del psicoanálisis freudiano y la salud mental como eximente, que parece que lo de la salud mental lo hemos inventado ahora, pero todo eso nos viene del juicio de la Condesa Tarnowska, así como las circunstancias atenuantes del consumo de droga, del consumo de alcohol. Y sí, el juicio fue además el primer gran juicio mediático de la historia. Por eso, claro, al principio del siglo XX, la Condesa Tarnowska era la mujer de la que todo el mundo hablaba, era el rostro más famoso. Es verdad que yo la conocí su historia antes de la pandemia, pero fue una mujer muy conocida. De hecho, cuando fue juzgada y cuando salió de prisión, tuvo que cambiarse el nombre, porque no se podía mover por el mundo, porque no fue solo el crimen sucedió en Venecia, no fue solo famosa en Venecia o en Europa, sino a nivel mundial, y tuvo que cambiarse el nombre para poder seguir con su vida. Madre mía. ¿En qué medida
crees que el hecho de cruzarse con ese conde Tarnowski, ese primer marido que la introdujo en mundos absolutamente sórdidos, sí, ¿en qué medida crees que influyó para que luego ella fuese esa condesa maldita? ¿Es una especie de determinismo marcado o ella ya venía de serie un poco maldita, vamos a decir? Yo creo que ese fue el punto de inflexión. Porque bueno, ella siempre fue una celebridad incluso de pequeñita, siempre llamaba mucho la atención, siempre ese poder de seducción, sin ser ella consciente que tenía ese poder de seducción, pues jugaba con ello. Pero bueno, a ella cuando era pequeña le divertía. Pero a los 16 años se escapa de casa para huir de la autoridad paterna y se casa con el conde Tarnowski, que de ahí le viene el nombre a ella, condesa Tarnowska. Y el conde Tarnowski era un crápula, era un vividor, un mujeriego, bueno, era lo peor de lo peor. Y fue quien la introdujo en el mundo de las orgías, de las drogas, del masoquismo, de la prostitución. Y ella, claro, con 16 años, cuando biológicamente ni siquiera era mujer, pues se creía que eso era lo normal en un matrimonio. Además, era lo que había leído en las novelas a las que ella era tan aficionada, como la Venus de las Pieles, o Madame Bovary, o Las Amistades Peligrosas. Entonces se creía que eso era el matrimonio, con lo cual ella se dejaba llevar, hasta que dio a luz a su primer hijo en la butaca del baño de la habitación de un hotel, donde 2 plantas más abajo su marido estaba yaciendo con varias de sus amantes. Y ahí es donde dijo ella, bueno, hasta aquí hemos llegado, a mí nadie más me va a controlar, nadie me va a manipular, nadie me va a decir cómo tengo que vivir mi vida, voy a ser yo quien tome las riendas de esa vida, y si alguien tiene que manipular a alguien, que sea yo quien controle a los demás. Pasa un poco de víctima a verdugo, ¿no? Exactamente, ella es verdad que seducía a los demás y que manipulaba a los demás, pero ella también fue manipulada. Una novela de estas, de 800 páginas, de más de 800 páginas, sí. Imagino que no se documenta así como en 2 días. Cuéntanos un poco ese proceso, cuánto tiempo te ha llevado, si has descubierto algo que eso te sorprendió especialmente. Bueno, es que cada día descubrí una cosa, porque claro, con la historia de la condesa Tarnowska era imposible no descubrir algo nuevo. Al principio lo tuve fácil, porque como fue el primer gran juicio mediático de la historia, pues había mucha información en la prensa escrita, pero bueno, tú ya sabes que en los periódicos no siempre aparece todo, o porque no hay espacio, porque no se quiere, o porque no se puede. Y tuve la suerte de acceder a las actas del juicio, y eso me dio una imagen mucho más nítida de los hechos, de los personajes, e incluso de la época. Y bueno, otras fuentes bibliográficas que están en la bibliografía de la condesa maldita. Pero disfruté mucho con la documentación, porque yo creo que es por mi vena de periodista. La documentación es uno de los procesos de la elaboración de un libro que yo más disfruto, porque es como si te dieran un puzzle de 5000 piezas, lo pusieras sobre la mesa y dijeras, no voy a ser capaz, esto no va a encajar. Y además poder acceder a las actas del juicio, me imagino que ese momento fue como absolutamente mágico. Absoluto, y ver cómo hablaban los abogados de entonces, que si tiraban 3 y 4 días en hacer sus arengas, que hoy lo hacen en 5 o 10 minutos, pues estamos acostumbrados a verlo al menos así, y entonces se podían tirar 3 o 4 días, además todos con referencias literarias y artísticas y culturales, es decir, fue una auténtica gozada. Oye, yo imagino que después de ese proceso de documentación, de esta escritura, ya puedes pensar un poco como pensaba la condesa. ¿Tú por qué crees que fue el autor material Nicolai? Porque yo creo que si me planteo matar a alguien, no mando, si me lo permites, a semejante inútil. ¿No? Claro. Sobre todo si no quieres matarle. Exacto. Sobre todo si no quieres matarle. Yo creo que la condesa Tarnowska, bueno, sin destripar mucho la historia, se vio un poco abocada a esa situación entre 2 amantes. Los amantes lo que querían era quitarse de en medio al prometido, pero ella estaba encantada con su prometido, se iba a casar en unos días, y además iba a recuperar su posición en la aristocracia europea, iba a vivir muy bien, él era millonario, él estaba, eso que acababa de enviudar hacía 3 meses, pero se había enamorado perdidamente, cómo no, de la condesa Tarnowska, se desvivía por ella. Entonces, claro, incluso el subcomisario Fanelli, que era quien llevó la investigación, no le cuadraba. O sea, ¿qué necesidad tenía la condesa Tarnowska de meterse en este lío si iba a vivir mejor con el conde Kamarowski, con el conde Kamarowski vivo que muerto, ¿no? Y no le cuadraba mucho. Y además tenía esa frase famosa de todo crimen tiene su historia, y para entender un crimen hay que entender y conocer desde el principio su historia. Yo creo que la condesa Tarnowska
dijo, bueno, vamos a mandar al traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire, que además era pues un alma atormentada, muy aficionado al alcohol demasiado. De hecho, llegó borracho para matar al conde Kamarowski, creyendo que no iba a tener el valor, porque era un poeta. Los poetas disparan con palabras, no con armas, no sabía ni utilizar un arma. Entonces ella dijo, bueno, en última instancia, claro, y la víctima además era un héroe de guerra, era un cosaco, y además era como un segundo padre para el asesino, para el autor material. Pero bueno, hasta ahí contamos, hasta ¿no? ahí, hasta ahí contamos. Hasta ahí, porque realmente ya desde el inicio engancha muchísimo. Ya es este hombre al principio, con esa actuación estelar que tiene, ya es que te va enganchando y no la puedes soltar. Para acabar, me gustaría destacar una frase que en un momento dado se pone en boca de su tío Kilian, que no es la de Somos la que leemos, que también, pero me gusta mucho el consejo ese de vive la vida vive y sal ilesa, ¿no? Es una especie de oxímoron, yo creo, porque vivir y salir ileso, pero yo creo que ella lo hizo bastante bien, creo que vivió y salió bastante ilesa, ¿no? Sí, y ella sobre todo lo que quería era ser libre, en una sociedad donde a las mujeres no le permitían esa libertad. A los hombres sí, pero a las mujeres no. Y ella quería ser libre, ella veía cómo los demás hacían lo que les daba la gana y sin pedirle permiso a nadie, y ella quería esa libertad. Y ella entendió la vida como un teatro, y todo era un escenario, donde ella quería, es cierto, manipular la escena, y desde su matrimonio, su boda, hasta el nacimiento de sus hijos, o hasta incluso el propio juicio o su estancia en prisión, todo para ella era como, bueno, estoy en escena, esto lo voy a vivir en este momento, y luego pues ya pasará, ya vendrá otra escena, ya alguien se encargará de escribir otra escena y yo la representaré. Pues nada, Reyes, hoy ha sido un placer. Creo que ha sido un acierto recuperar esta figura. A mí me tiene enganchadísima. Por no hablar de las ganas que supongo que se nos han despertado a todos de ir a Venecia. No, eso desde luego. Y de visitar el Tarnowska. Gracias, Reyes. Si me lo firmas, si me lo dedicas, te lo agradezco. Claro que sí.